Vamos a grabar, ¿ya? Y bueno, como les digo, les doy la muy bienvenida, también les agradezco mucho porque están acá. Creo que esto es una buena costumbre agradecerles por estar acá, porque es un importante apoyo tanto para los profesores y también es para ustedes un beneficio súper grande. Están ganando ahí una brecha importante con el resto de los chiquillos que a lo mejor no se pueden conectar. Probablemente después que volvamos a clases presenciales, los contenidos que hemos visto haya que volver a verlos, pero muy livianamente. Sin embargo, con ustedes hemos tenido harto tiempo para profundizar ahí en los contenidos y muy pronto vamos a cambiar el contenido porque yo diría que lo que estamos viendo ya está como pasado, se está entendiendo mejor, ¿ya? Pero igual, antes de cambiar la materia, es importante que ustedes no se vayan quedando con dudas, ¿ya? Y por eso es que les reitero que tienen toda la confianza y todo el derecho de poder decir, profe, no entendí, necesito que lo repita de nuevo y yo lo voy a hacer encantado, ¿ya? Lo único que me molesta de estas clases así es que eh, como que se queden callados o como que no estén. Por último, si me gusta que si yo hago una pregunta, que me digan, profe, no sé. Y eso, hasta eso me pone como contento, el hecho de saber que están ahí, pero de repente estoy como hablando solo, le pregunto a una persona y no contesta, le pregunto a la otra y tampoco contesta, eso es como incómodo, así que les pido por favor que por último que si no saben, no sé, o si no quieren participar, que lo diga, profe, no quiero, pero la idea es eso, pues como tener comunicación, se los pido por favor, ¿ya? Procedemos a nuevamente publicitar acá el Instagram del colegio, del departamento de matemáticas. Y vamos a empezar, le voy a dar el pase a la profe Karen, que nuevamente les trae dos juegos tremendísimos, tremendísimos, que están demasiado entretenidos, así que la animo a participar. Yo también voy a participar en algunos, así que eso, pasémoslo bien en estas clases. Ya, profe Karen. Ya, chiquillas, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ustedes dirán, este es el mismo juego de ayer. Sí, es el mismo juego de ayer. Pero ahora va a empezar al revés. Van a empezar de la palabra que dice naranja abajo, pero obviamente diciendo el color, no la palabra. ¿Se entendió? Van a empezar de abajo. Yo sí lo Quiero que entendí, profe empiece, Karen. ya, quiero que empiece Damaris. Ya. Verde, rojo, azul, negro, azul, verde, ¿Ya? amarillo, rojo, negro, verde, azul, rojo, negro, azul, amarillo, azul, rojo, verde. Buena, 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 buena. Súper. Ya. Yo me perdí, pero bien. Cata, tu turno. Acuérdate, de abajo hacia arriba. No quiero. No quiere, ¿No quiere? Ya, pasemos. se le respeta. Sí, Aileen. Aileen. Es de verde, negro, amarillo, ¿así? Es de abajo, de la palabra que dice naranja, pero es verde. Desde ahí se empieza. Pero hacia la izquierda. Claro. Es como al Ah, revés. Ya, no empiece. entendí. No Es entendí. al revés. Tú terminas con esa, la que dice naranja, pero es verde. Primero es Ya, ¿Ya? esta, pero ahora vas a empezar con esa. después es Pero esta, hacia arriba. no, Sí, hacia el po. lado. Ah, Hacia el hacia lado arriba. y después para arriba. Ya, Ya, empieza. Eh, Verde, Ya, bien. negro, amarillo, verde, Ya, negro, azul, ya. rojo, azul. Ese es morado, ¿verdad? Morado, morado, rojo, azul. Hacia abajo, ¿qué? Azul, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde. bueno, buena, Ya, ya, bacán, buena, ya. bien, Aileen. Súper. Eh, Connie, Tengo que empezar donde dice naranja, ¿cierto? claro, sí, pero con el color. Ya. Ya, con el color, ya. Verde, rojo, azul, negro. ¿Así, cierto? sí, va bien. Azul, verde, Ya. amarillo, rojo, negro, verde, azul, rojo, negro, azul, amarillo, azul, rojo, verde. Buena, 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 buena. Súper. Bien. Ya.
Yo igual como que veo esa palabra de al medio que dice amarillo, la veo como morada. Sí, es Pero, morado. Yo a veces ¿cierto? la veo azul, Sí, pero por sí. eso me confundí. Y de hecho la que dice verde abajo la veo como naranjo, pero no sé si será así o lo respetamos como rojo. ¿Cuál? ¿Cuál? Abajo de esa morada hay una que dice verde, que debería ¿Sí? ser rojo, pero se ve naranjo. Ah, yo la veo roja. Yo esa la veo roja. Esta que está acá, espérame un poquito. Esta que... Igual se ve roja. esta, Sí, chiquillo, es que cada uno hace los colores en su mente, los colores no existen en realidad, los colores están en la mente de la persona. Ya pasemos al otro profesor. ya, acá hay otro juegazo. Este es dificilísimo. Ya, ahí está. Ya, estos chiquillos son refranes. ¿Han escuchado hablar de los refranes? Sí. Sí. Ya, Sí. les voy a dar una pista. Ya. El número 1 quiere decir a caballo regalado no se le miran los dientes. Vamos a ir hacia abajo y cada uno va a descifrar uno, ¿ya? Damaris, descífreme el número 2. ¿Qué refrán querrá decir eso? Eh, Ese ya está listo. eh, a ver, es un pingüino, ¿cierto? Es un pájaro. Una Ah, es un paloma. pájaro, me sale un Sí. pingüino. Una mano, un man, son 100 y una diante. Yo lo sé, No yo lo sé. sé, Un pájaro. ¿Alguien se lo sabe? yo lo sé. ¿Alguien más? No, Ya, profesor, termina mal. dígalo. Mire, yo no estoy seguro, pero yo creo que es un refrán que dice como más vale pájaro en mano que 100 volando. Puede Sí, ser, ¿no? súper. Sí. ¿Qué? Gané un aplauso. Bien. Ya vamos a hacer uno más fácil para la Damari, que no lo pudo hacer. El número 7. A veces es fácil ese camarón que sale se lo lleva a la corriente. Bien. Súper bien. Felicitaciones. Ya, lo vamos acá, camarón que se duerme. Sí, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A ver. El número 9 para la Cata. ¿Qué dice ahí? Hay dos nueve, alerta. ¿Cierto? Ya, Hay 9. menos mal, profesor. Ya, el segundo 9, ¿dónde sale el perro? Ah, ya. Vale, súper. ¿Qué querrá decir? Vamos, Cata. Empieza con un perro. ¿Qué refrán dice perro? El perro habla. ¿Qué es eso? ¿Qué Hay perro? un perro, hay como una cosa que quiere decir algo. Ah, ya. ¿Alguien la puede ayudar? ¿Alguien sabe? El Yo 9. estoy perdida. Yo, Ya. el perro que ¿Qué ladra quiere? no muerde. Sí, perro que ladra no muerde. ¿Quién lo dijo? Yo, nada más. Ya. Bien, Damari. La Cata. Sigamos con la Cata porque no lo logró. El número 4. Yo no puedo, no me sale esto. Yo me la No importa, Cata, ya se entiende. Yo me ¿Alguien la se sabe el número 4? Solo veo emotes ahí. Dice algo así hace de poco. que aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿o no? Sí. Buena. Súper. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No sé qué. Ahí La estamos. Ailín. Vamos a darle a la Ailín. Ah, profe, yo no cacho esto. No cacha, ya no importa. No. ¿Ya alguien se sabe el número 3? Yo Es algo sé, así como, yo sé. como es algo del viejo con el diablo, pero no me cayó muy bien. Sí, Eso. algo así. Sí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El número 5, ¿alguien se lo sabrá? Yo. Me lo sé todo, soy un experto en refranes. Pero las A ver, chiquillas, profesor, ¿cuál es la 5? yo creo que el 5 es la curiosidad mató al gato. Sí. ¿En serio? Oh, la llama. El 6, chiquillas. Uy, no sé.
Ese tiene que ver con el clima, con el tiempo. Ya se lo voy a decir yo. Después de la tormenta sale el sol. Oh, yo juraba que era un helado. No, no era nada que ver. Soy ¿El media piqui. 8? ¿Alguien se sabe el 8? No, yo no. Profesor, ¿usted? Yo ¿Tampoco? no, quedé pagando ahí. Ya voy a decir la verdad, yo tampoco. Puede ser, no está muerto, que en pelea, no sé. No, en verdad me estoy truqueando, no sé. No sé. Ya pasémoslo. El No, 9. El 9 está fácil. ese sí lo sé. Las chiquillas deberían. Chiquilla, ustedes. El tío Felipe. Tío Felipe, Digan un refrán del 9. Tío Pipe. Chiquillas, ¿alguna se lo sabe? No. No. Profesor. Ay, no yo sí. sé. Ya, chiquillas, ¿alguien se lo Con la supo? boca el peo, ¿no? Sí, del que habla. Eso, Muere. Por la boca muere el pez. por la boca muere. Eso. Dijo peo. Por la boca muere el pez. Y ¿Ya? la número 10. Bien, tío Ojos que Pipe. no Ya. ven, corazón que no siente. Sí, esa, Bien. súper. Nos quedó una nomás pendiente. La 8 que vamos a tener que descubrirla porque yo me la sé. ¿Qué tipo de música? El inspector, pues. Tío ¿Quién cree? Felipe. Estaba escuchando buenas canciones el tío Felipe. Ya, nos quedó pendiente Que le uno va a nomás. dejar de tarea al tío Felipe la número 8. Ya, chiquilla. Estos serían los juegos de hoy día para darle pase al profesor que empiece su clase. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Estuvo buenísimo los juegos. Nos sirve harto para despertar. Por ahí no recuerdo quién, parece que, bueno, no sé quién estaba despertando recién. Así que ojalá que con esta actividad haya terminado de despertar. Vimos ahí unos refranes. Me encantan los refranes. A mí el refrán que más me gusta es uno que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, porque lo encuentro tan cierto. Es muy real. Ya, vamos a empezar entonces con la clase. El objetivo de esta semana, como ya lo mencionamos, era analizar situaciones cotidianas que involucren crecimiento exponencial. Así como hablamos de crecimiento exponencial, también deberíamos hablar de decrecimiento exponencial o de decaimiento exponencial, ¿ya? Que es lo mismo, pero en vez de crecer, es de decrecer, ¿ya? O de bajar. Entonces, bueno, el objetivo de la semana es analizar situaciones cotidianas que involucren crecimiento exponencial. Para ello es muy importante que veamos las propiedades de las potencias y en esto se nos fue harto rato de la clase de ayer, recordando y repasando las propiedades de las potencias. Alguien me puede decir: profe, estoy chato de que ya veamos de todas las clases propiedades de las potencias, pero la verdad es que es súper útil y los va a acompañar mucho, así que por eso le hemos dado tanto énfasis acá a las propiedades de las potencias. Dentro de los problemas relacionados con las potencias y fracciones, trabajamos con este caso de la hidra de Lerna, donde acá quedamos ayer repasándolo, y respecto a las representaciones gráficas de las potencias trabajamos con este triángulo. La gracia de este triángulo de Sierpinski es que nos permite trabajar con crecimientos exponenciales y también nos permite al mismo tiempo trabajar con decrecimientos exponenciales. Vamos a llegar al acuerdo de que la palabra crecimiento, como ya mencionaron, era algo de que se iba aumentando, mientras que la palabra decrecer, esta a lo mejor muchos no la conocen, está crecer y la palabra decrecer. El decrecimiento habla de como achicarse, ¿ya? Como en vez de ir aumentando es que algo va disminuyendo. Entonces, les quiero hacer la siguiente pregunta. Les acabo de decir que este triángulo nos ayuda para ver crecimiento y también al mismo tiempo para ver decrecimiento. ¿Qué es lo que va creciendo en este caso, chiquillas? A medida que avanza el número de la figura, ¿qué es lo que va Los aumentando? triángulos. Ah, Eso, muy bien, muy bien. La cantidad de los triángulos. Bien, Eileen. Cantidad de triángulos. Eso, súper bien,
porque íbamos viendo que iba teniendo un crecimiento cada vez mayor, este crecimiento era exponencial, cada vez ese crecimiento es mayor, no es como que, por ejemplo, acá teníamos 1, después 3, y después 5, eso estaría malo. Este crecimiento no sería exponencial, porque acá lo que vamos haciendo es sumarle 2, sumarle 2, sumarle 2. Ese tipo de crecimiento no es exponencial. Sin embargo, el crecimiento que está plasmado acá sí es crecimiento exponencial porque habla de potencias, de un exponente. Y eso nosotros ya lo trabajamos, nos dimos cuenta que eran potencias de 3, de base 3, entonces teníamos 1, después 3, y después el 9, y después el 27. Era cada vez un crecimiento mayor. Acá crecían la cantidad de triángulos, acá había 2 más. El crecimiento era 2 respecto a la figura anterior. Acá el crecimiento era 6 más respecto a la figura anterior. Y acá era mucho más respecto a la figura anterior. Entonces de eso se trata el crecimiento exponencial, que cada vez se crece en una mayor cantidad. ¿Ya? De eso se trata el crecimiento exponencial. No es un crecimiento continuo, es un crecimiento exponencial. ¿Ya? Entonces, como menciona Eileen, si observamos la cantidad de triángulos en este patrón, nosotros podemos ver un crecimiento exponencial, ¿ya? Y en esta misma figura, ¿de qué manera podríamos ver el decrecimiento exponencial o el achicamiento? ¿Qué debemos mirar para observar un ejemplo de decrecimiento exponencial? ¿Se imaginan? En esta figura hay algo que va achicándose. La figura. Los triangulitos, así como. Yo no sé. Sí, sí. Nosotros hicimos el ejemplo, hicimos la comparación, y lo que yo espero que respondan es, por ejemplo, el lado del triángulo. Acá teníamos que este lado era bien grande, después el lado del triángulo va a ser chiquitito, después el lado del triángulo va a ser más chiquitito, después el lado del triángulo va a ser más chiquitito y así. El lado de cada triángulo presenta un decrecimiento exponencial, porque cada vez va siendo más chiquitito. ¿Les hace sentido, no? Sí. Sí. ¿Sí? Se dan cuenta que el lado del triángulo va a ser más chiquitito. Entonces, por eso es que esta figura es tan importante y ustedes la pueden observar en el libro del colegio, en el texto. Por eso, porque dentro de esta misma figura se puede observar crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿ya? Para observar el crecimiento exponencial ya hemos archivisto esto, lo que mencionaba Leglin, la cantidad de triángulos. Teníamos 1, teníamos 3, teníamos 9, teníamos 27, teníamos 81, etcétera, ¿ya? Este crecimiento va aumentando porque los triángulos están aumentando, la cantidad de triángulos va aumentando a medida que seguimos realizando este patrón, ¿ya? Sin embargo, también hicimos el análisis de qué es lo que pasaba con la medida del lado de cada triángulo, ¿ya? Entonces, esto lo trabajamos en una clase, dijimos que supongamos que el lado inicial del triángulo era 1 metro, por lo tanto todo esto iba a medir 1 metro, todo eso medía 1 metro, por lo tanto el de la siguiente figura, ¿cuánto iba a medir? El de este triángulo, ¿cuánto va a medir el lado de 50, o sea, 50 sí, 50 centímetros? centímetros. Muy bien, 50 centímetros o medio metro, es exactamente lo mismo, es decir, medio metro quiere decir 50 centímetros, ¿ya? Y enseguida, ¿cuánto va a ser este? 25. 25 centímetros o 1/4 de metro. También es lo mismo. ¿Ya? Y enseguida, bueno, acá ya empezamos con los decimales, 12,5, etcétera, ¿ya? Pero acá presentamos un decrecimiento. Acá al lado del triángulo va decreciendo, se va achicando. Y también exponencialmente, también mediante una potencia, porque esto lo podemos graficar acá en la tabla, lo voy a hacer con color blanco. Para la figura para la figura 0, la medida del lado del triángulo era 1 metro. Lo vamos a anotar ahí con 1, ¿ya? Chuta, no se ve bien, voy a con rojo mejor. Para la figura 0, el lado de la medida del triángulo era 1 metro. Mientras que el de la figura 1, el lado era 1 medio. 1 medio. Y el de la figura 2 era 1/4. Lo vamos a anotar acá, 1/4. Y esto es porque 1/4 es lo mismo que la mitad de la mitad. 1 medio por 1 medio. ¿Ya? Y la figura 3, ahora sí con blanco, la figura 3
iba a ser un octavo. Un octavo, que era lo mismo que un medio por un medio por un medio. Un medio por un medio por un medio. Entonces, después de realizar esto, uno puede inferir un asunto que lo alcanzamos a hacer durante la clase también, que era que esto también estábamos en presencia de potencias. Recuerden que las potencias eran multiplicaciones reiteradas, multiplicaciones sucesivas, ¿ya? Entonces acá tenemos un medio, la siguiente figura era un medio por un medio por un medio, la siguiente figura era un medio por un medio por un medio, y así, y de esta manera nosotros dijimos que podíamos generalizar esta situación mediante la expresión un medio elevado, chuta, lo escribí mal, un medio elevado a f. Entonces el lado del triángulo se podía expresar mediante la forma un medio elevado a f, donde f va a ser el número de la figura. Entonces, cuando la figura sea la figura 0, el valor de f va a ser 0. En vez de escribir f, nosotros podemos escribir 0 y un medio elevado a 0 me va a dar 1. Por lo tanto, acá está, cuando ingresamos el 0 a f, nos va a arrojar el resultado 1. Sin embargo, para la figura 1, el valor de f va a ser 1 y un medio elevado a 1 va a ser un medio, que está acá, también corresponde, ¿ya? Y para la figura 2, el valor de f va a ser 2, porque acá está el valor de f y acá el valor del lado. Entonces, el valor del lado se va a calcular como un medio elevado al número de la figura. Y para la figura 2, el valor de f va a ser 2, por lo tanto, un medio elevado a 2 es lo mismo que decir un medio por un medio, y eso nos da el resultado de un cuarto. Entonces, encontramos que esta expresión ayuda a encontrar la medida del lado del triángulo en distintas figuras. Por ejemplo, si es que alguien quiere calcular cuánto va a medir el lado del triángulo de la figura 100, lo único que debe hacer es reemplazar la f por el 100 y vamos a obtener un resultado, y ese resultado va a ser la medida de del lado de cada triángulo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chicas, o no? ¿O alguien requiere que expliquemos de nuevo? ¿Sí? ¿Todas? Ya. Entonces, necesito que analicemos algo. No voy a borrar esta expresión, voy a borrar todo lo demás. Ya, sí, mejor la voy a borrar. Y necesito que analicemos. Esto tenía que ver con decrecimiento exponencial y nos dio una forma así, un medio elevado a x. ¿Ya? La anterior tenía que ver con crecimiento exponencial. Bueno, en vez de x era f, le habíamos puesto f, pero da lo mismo la letra. La otra era crecimiento exponencial y quedaba de la forma 2 elevado a f, ¿ya? ¿Qué conclusiones podemos establecer? Una de estas dos, que es la de acá abajo era crecimiento exponencial, y esta de acá significa decrecimiento exponencial. ¿Qué hará la diferencia, chiquillas? De que uno va creciendo y el otro como que se va achicando, ¿no? Muy bien, muy bien. Uno va creciendo y el otro se va achicando, súper bien. Pero en la fórmula, ¿cuál será la diferencia entre estas? Bueno, además que tienen letras distintas y todo eso, pero con los números, ¿qué implicará esta diferencia? ¿Y otra es Vaga. potencia? Eso. Mire, las dos son potencia porque las dos tienen una base, las dos tienen una base y un exponente. Esta también tiene una base y un exponente. Las dos son potencia y por eso son funciones exponenciales. Pero hay una que la base es 2 y la otra la base es un medio. Hay una que la base es menor a 1 y hay otra que la base es mayor a 1. Entonces, ese va a ser nuestro criterio para encontrar cuándo una potencia crece o no crece. Y para eso es que, bueno, esto es como una indagación de lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es este ejemplo. ¿Ya? Nosotros tenemos esta potencia y acá nos habla de crecimiento exponencial, tal como cuando analizamos la cantidad de triángulos, sabíamos que era un crecimiento exponencial, y nos dice lo mismo que acabamos de ver, que tiene forma de potencia,
donde X a veces generalmente representa el tiempo, eso no importa tanto, pero dice esto es lo más importante, necesito que esto lo anoten en sus cuadernos, cuya base es un número mayor que 1. Entonces, cuando estemos en presencia de que la base es un número mayor que 1, nosotros vamos a ver que esto es un número, un crecimiento exponencial. ¿Ya? Les reitero, cuando la base de la potencia sea mayor que 1, entonces vamos a estar hablando de un crecimiento exponencial. ¿Ya? Les voy a pedir que esto lo anoten en sus cuadernos, para que nunca más se les olvide. Lo voy a repetir nuevamente. Cuando esta base sea mayor que 1, vamos a estar entonces hablando de un crecimiento exponencial. ¿Ya? Y mientras lo anotan, porque les reitero, tienen que anotarlo, voy a comentarle el caso típico que se está hablando ahora de crecimiento exponencial. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la palabra crecimiento exponencial este último tiempo, hablando del virus, ¿ya? Del coronavirus, que dicen que es peligroso porque presenta un crecimiento exponencial, es verdad, y esto quiere decir que cada vez va creciendo en una cantidad mayor. Entonces acá vemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que hay una persona enferma, y cada persona en promedio contagia a otras 2 personas. Entonces, transcurrido el primer mes, esa persona va a haber contagiado a 2 personas. Y transcurrido el segundo mes, cada una de esas 2 personas va a haber contagiado a otras 2 personas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, partimos con un enfermo, y al segundo mes ya tenemos 4 enfermos, y al tercer mes vamos a tener 8 enfermos, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que el crecimiento es exponencial, que no quiere decir estamos aumentando 5 enfermos por mes. No, eso no quiere decir, sino que cada vez el crecimiento es mayor. Acá el crecimiento fue de 1. Acá teníamos un contagiado y ahora tenemos 2 contagiados, por lo tanto el crecimiento fue de 1, ¿ya? Acá del mes 1 al mes 2, acá el crecimiento fue de 2, porque teníamos 2 contagiados y al final terminamos con 4 contagiados, ¿ya? Y acá el crecimiento fue de 4. Entonces, cada vez el crecimiento, el aumento va aumentando, aunque suene redundante. Acá partimos contagiando a una persona más que la anterior, y enseguida 2, y después van a haber 4 más, y enseguida 8 y 16, y cada vez esta cuestión aumenta, y es terrible, ¿ya? Por esto es tan peligroso lo del coronavirus, porque se contagia a una persona, y esa contagia a más de una persona, y esas otras personas contagian a más personas, etcétera, y por eso es que esto se propaga tan rápido, ¿ya? Entonces, cerrando la idea, mientras ustedes estoy seguro que lo están anotando en su cuaderno, ¿cierto? ¿Cierto, no? Sí, sí, está anotado. Ya. Entonces, vamos a hablar de crecimiento exponencial cuando la base de la potencia sea un número mayor que 1. ¿Ya? Esta idea tiene que quedar súper clara, porque desde ahora en adelante podemos hablar con propiedad de cuando algo presenta o no crecimiento exponencial. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a hablar de decrecimiento exponencial. Bueno, acá hay una tabla, antes de hablar de decrecimiento exponencial, hay una tabla de otro ejemplo de otra enfermedad. Acá vemos el mes 0, el mes 1, el mes 2. La primera fila nos habla de los meses que han transcurrido, la segunda fila nos habla del número de enfermos, y la tercera fila nos habla de la potencia que está generando el número de enfermos. Entonces, para el mes 0, para el mes inicial, tenemos un enfermo. Para cuando ya transcurrió el primer mes, tenemos 2 enfermos. Para cuando transcurrió el segundo mes, vamos a tener 4. Esto es lo mismo que estábamos hablando recién, con ese dibujito que estábamos viendo. Para el mes 3 vamos a tener 8, para el mes 4 vamos a tener 16, etc. Y acá, transcurridos los 8 meses, vamos a pasar de tener de una persona enferma a tener 256 personas enfermas. ¿Ya? Entonces esto es un crecimiento exponencial. Si se fijan, la función que lo modela es 2 elevado a x, donde x va a ser el mes. Entonces 2 elevado a 0 va a dar 1. 2 elevado al mes 1 me va a dar la respuesta 2. 2 elevado a 2 me da 4, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la misma función que hemos trabajado para
para el caso por ejemplo, el de la hidra de Lerna, de este monstruo, que también se graficaba mediante esta función, una función exponencial, ¿ya? Es una potencia. Entonces, si esto uno lo llega a graficar, tal como lo han visto en la televisión, en los matinales, esta va a presentar una curva así. Es un crecimiento rápido, ¿ya? No es un crecimiento constante, sino que es un crecimiento que cada vez es más grande, ¿ya? Entonces, chiquilla, les pregunto si es que queda alguna duda respecto a crecimiento exponencial, No, No, ni ni una. ¿no? Ya, No. y mire, acá el gráfico no se muestra, el gráfico no ve, no se puede ver fácilmente qué ocurre al mes 8, por ejemplo. Pero yo les puedo preguntar, ¿cuántos enfermos habrá en el mes 20? ¿Cuántos enfermos habrá en el mes 20? ¿Cómo podemos calcular esto, chiquilla? 2 elevado a 20. Muy bien, súper bien, súper bien. La cantidad de enfermos entonces va a ser 2 elevado a 20 porque dijimos que acá arriba estábamos poniendo el número de mes. Súper bien, Damari, súper, súper bien, ¿ya? Eso no lo podemos calcular, o sea, sí lo podemos calcular, lo podemos tirar a una calculadora, lo voy a hacer, 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, me entrega 1.048.576 enfermos, ¿ya? Es un número muy grande. Si yo le hubiera preguntado por el mes 100, sería 2 elevado a 100 y cada vez es un número más grande, ¿ya? Esto es muy difícil de calcular a mano, tendríamos que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 20 veces en este caso, pero lo importante es saber que esta fórmula me entrega con exactitud la cantidad de enfermos que va a haber en cierto mes, ¿ya? No sabemos numéricamente qué número es, pero sí sabemos que esta va a ser la cantidad exacta de enfermos, ¿ya? Esto era referido a crecimiento exponencial y les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué esto es crecimiento exponencial? En la fórmula. ¿Por qué la fórmula uno puede decir con seguridad que esto es crecimiento exponencial? se va. Porque cada vez va creciendo más. Por ejemplo, con los números de los meses va creciendo más y más. ¿Ya? Y numéricamente, la Connie está diciendo algo, ¿no, Connie? Que va creciendo la cantidad de enfermos. Sí, sí, va creciendo súper bien. Pero y en base a esta fórmula, ¿por qué uno puede ver esta fórmula y decir, esto es crecimiento exponencial? Se lo aseguro que es crecimiento exponencial. Solo viendo este cuadrito, ¿por qué uno puede decir que esto es crecimiento exponencial? Porque no ¿cómo se llama? Una fracción, ¿o no? Porque la base, habíamos dicho que íbamos a estar hablando de crecimiento exponencial cuando la base sea un número mayor que 1. En este caso, la base de esta potencia es 2. Y el 2 es un número mayor que 1. Por lo tanto, uno puede ver esta base y decir, estamos en presencia, se lo aseguro que estamos en presencia de un crecimiento exponencial porque la base era 2 y la base no es un número menor que 1 en este caso, es un número mayor que 1. ¿Ya? Entonces, cuando estemos en presencia de una base con un número que sea mayor que 1, vamos a estar hablando de crecimiento exponencial y va a ser de este tipo de gráficos, crecimientos que sean así, una curva que cada vez crece más, ¿cierto? Y los crecimientos van a ser así, por 1, 2, 4, 8, 16, etc. Esto era con las potencias de base 2, ¿ya? Entonces, por eso uno ve esta gráfica, la analiza la base y dice, entonces estamos en presencia de un crecimiento exponencial, ¿ya? Y por otro lado, para hablar de decrecimiento exponencial, si el otro era cuando eran mayor que 1, el decrecimiento exponencial va a ser cuando sean menores que 1. ¿Ya? Y tenemos los siguientes casos. Por ejemplo, acá hay unas bacterias que se le echó una sustancia química y cada vez que pasa un día, las bacterias reducen su cantidad a la mitad. ¿Ya? Entonces, como que tenemos hartas bacterias y le echamos no sé, un químico y lo que produce este químico es que cada día que pasa, las bacterias disminuyen a la mitad. Entonces acá nos dice que inicialmente habían 580 para el día 1 y acá cantidad. Para el día 1 hay 580.000. ¿Cuántas habrán para el día 2? ¿Cuántas habrán para el día 2?
Para el día 2, ¿cuántas bacterias habrán si sabemos que cada día que pasa se reduce a la mitad? Sería, sería como alguna división, ¿o no? Sí. ¿Y cuál es la división que hay que hacer para el día 2? ¿Cuál es la A mitad de ver. 580.000? Eh, Bueno, no lo vamos a calcular porque es Se medio divide difícil, por 2, pero 580.000. eso, muy bien, se divide por 2. Por lo tanto, sería 580.000 dividido por 2, ¿ya? Y vamos a poner dividido por 2. Y para el día 3, nuevamente esto lo vamos a dividir por 2, por lo tanto va a ser 580.000 dividido 4. ¿Ya? Porque eso Ok. nuevamente lo estamos dividiendo por 2. Y después dividido 8, dividido 16, etcétera, ¿ya? Entonces acá esto se va a graficar con la fórmula un medio, porque es la mitad, un medio elevado a d. Esa va a ser la cantidad, y si nos fijamos estaríamos hablando de decrecimiento porque las bacterias están bajando, y analizamos que la base es un número menor que 1, porque un medio es 0,5 y 0,5 es un número menor que 1. Chiquillas, se va a cortar esto, queda muy poquito de tiempo, le agradezco mucho la participación, nos vemos la próxima semana, cualquier duda que tengan me envían un correo, me escriben al WhatsApp, ya todos lo tienen, así que eso, un abrazo tremendo, chiquillas, cuídense mucho, chao Karen, gracias por el juego que Chao, estuvo. profe. Chao, Sí, nos vemos. profe. Chao, profe Karen.